¿verdad? Con este ejercicio, con este trabajo de este gran día, ¿verdad? No sin antes decirles que justamente aquí coincidió con la energía del día de hoy, justamente con los McQuilting, como este trabajo, la de empoderar y generar esa armonía constante, ¿verdad? En cada uno de nosotros que nos pueda llevar a esa transformación. Y bueno, el día de hoy les comparto esto. A ver, ¿cuál es? Es este, creo. A ver, me parece que sí es este. Ujú. Bien, hermanitos. Hoy cumplimos este quinto día de ejercicio. Es importante recalcar que cada quinto día se hace una ceremonia, ¿sí? Y los días que cumplimos en el que se va generando cada 5 días el primero es el Coat, que estamos hoy este día. Coat. El segundo día es el de Itzcuintli. El tercer día es el del Cuauhtli. Y el último día es el de Xochitl. Todos estos tonales, por ejemplo, Coat, Tlahuiztlampa. Itzcuintli, Mictlampa. Cuauhtli, Cihuatlampa. Y Xochitl, Huiztlampa. Son del rumbo sur. El día de hoy corresponde hacia el rumbo de la luz, hacia el rumbo de ese lugar donde se genera la claridad y el entendimiento, donde encontramos el jade de la sabiduría, ¿sí? Y todo esto, ¿por qué? Todo esto, ¿por qué? Porque precisamente los días Coatl, los abuelos nos reunimos. El día de hoy terminando esta charla, nos vamos a reunir para hablar qué cambios hemos generado, primero en nosotros y después compartirle qué cambios hemos generado en los demás. Y también recordarles que en este curso nos tienen bajo la lupa viendo qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Huehuetlatoli. Este Huehuetlatoli, quien se refiere a la palabra antigua, sí, la palabra de los abuelos, Notequiyotzin Iwan, ¿verdad? Dice mi trabajo, Notequiyotzin Iwan, Acoatzin, serpiente de agua, Chalchihuitlicuela de la falda de jade. ¿Qué es Acoatl? A de agua, Coa de coatl, de serpiente de agua. Y ese está ahí presente cada vez que nosotros entendemos y comprendemos que está en constante cambio. Estaban ahí sentados en el círculo de abuelos, ¿verdad? Compartiendo la palabra, cuando en el momento el abuelo Topiltzin lanza esta pregunta. Nos dice, hay una serpiente de agua que vive, que vibra bajo la tierra, sobre la tierra y arriba de la tierra. Esa serpiente de agua siempre regresará a su manantial sagrado. Esa serpiente de agua, cumpliendo los 52, tiene que empezar a caminar hacia esa gran fuente. Se dice que hubo un tiempo, un abuelito vivía con su hijo. Su hijo tenía que cuidar chivos, ¿no? Entonces este joven llegó en la punta de aquella montaña, en la punta de aquella montaña en el cual él iba a cuidar sus chivitos.
agazapado él encima de una piedra, comiendo frutos silvestres, cuando se da cuenta de que va pasando una serpiente. Esta serpiente sí tenía su colita, pero tenía dos bracitos, ya le habían salido. En vez de escamas, tenía plumas como la de serpiente que ven ustedes acá. Tenía plumas. Y en ese momento, él, el niño, porque nunca había visto una serpiente de semejante grandeza y belleza, cuando se da cuenta que empieza a defecar bolitas, pues eran de color amarillo. Deja que se vaya la serpiente y lo ve, empieza a ver cómo por donde va pasando va dejando plumas. Y él, el niño, lo que hizo es agarrar ese excremento, lo aguarda, lo ata con su pañuelito y empieza a juntar las plumitas y los aguarda en su morralito. De ahí, ya de regreso a la casa, pues lo deja ahí su morralito, lo cuelga ahí en un carricito porque estaba tejido las paredes de su casa, de la casa de su papá, de carrizo. Pero ya justo como a las 3 de la mañana él se acostó a dormir, no se le olvidó todo. En su sueño, en su sueño del niño, se le presentaba esta serpiente y le decía, los tesoros que te llevaste no son tuyos. Si tú crees que eres merecedor y quieres recibir la responsabilidad de seguir compartiendo, empoderando esto, repártelo, las plumas, en el círculo de abuelos. Al día siguiente se acuerda, oh, sí es cierto, tengo ahí en el morralito algo. Y le dice a su papá, le dice, vente, mijito, ya vamos a desayunar. Ya la mamá del niño ya había preparado, pues, atole, ¿no? Lo más rico y saludable es el atole. Estaba con su jicarita. Y le dice a su papá, oye, pa, ¿tú has visto alguna serpiente que defeque oro? Se queda el abuelito pensando. ¿Por qué? No, nomás te pregunto. ¿Has visto plumas de serpiente? Mira, hijo, me lo contó mi abuelito, que sería tu bisabuelito, que hubo un tiempo, y esto sucede cada 52 años, en la punta de este cerro que está aquí enfrente, crece una serpiente, cada 52 años. Después de que esos 52 años se cumplen, se eleva la serpiente con sus plumas, su plumaje, vuela hacia el mar, porque es el origen. Le dice, papá, ¿y si te dijera que yo ya lo vi? Y se sorprende el papá. No digas eso no se dice. Le dice, pues ya te lo dije, ¿no? Y entonces el niño le dice, te lo voy a comprobar. Se va corriendo y saca su morralito y le muestra, mira, oye, sí es oro, ¿eh? Y las plumas, no, son un plumaje hermosísimo, reflejados con la luz del sol, son hermosísimos. Y le dice, así con estos plumas, me parece que le faltarían días. Eso era en el mes de marzo. ¿Y qué ella pone el agua? Tal vez, le dice, tal vez sería necesario atraparlo, porque se dice que aquel que atrape a esa serpiente no sufrirá más de hambruna, de riqueza, siempre tendrá riqueza en todos los ámbitos de su vida.
Pero ¿sabes, hijo? Es algo metafórico. Le dice, bueno, metafórico o no, mira, tengo aquí yo con lo que voy a comprobar. Se fueron el niño con su papá, jamás encontraron a la serpiente, jamás. Por muy fueron cuidadosos por donde encontró todo, nunca más. Y entonces, ¿cuál es la metáfora de esta serpiente emplumada? De Quetzalcóatl. Se refiere a cada uno de nosotros. Nosotros, a los 13 años, nos dan el regalo de la conciencia, pero seguimos creciendo. A los 26 años, dejamos de crecer físicamente. Y en esta parte de nuestra mollera se cierra. Ya no crecemos físicamente. Empezamos a crecer espiritualmente. De los 26 a los 39 empezamos a reproducirnos, a tener hijos. De los 39 a los 52 es la etapa de la madurez. A los 52 años nosotros ya debemos de estar conscientes que somos huehue. ¿Qué es huehue? Anciano, anciano sabio. No todo aquel que llega a sus 52 años es sabio, pero para eso tenemos que empezar a hacer conciencia de que tener el concepto de lo que yo hago, tengo que aprender algo. Ujú. Entonces, después de que llegamos a los 52 años, así como esta serpiente hermosa, empezamos a volar hacia el gran mar, hacia el gran mar. ¿Y nosotros hacia dónde volamos? Hacia el Mictlampa, porque el origen de nuestra vida es el agua, ¿entienden? Entonces este cuentito es una metáfora que nos dice, crece, porque a los 52 años tienes que ser sabio para que esa pluma resplandeciente debe de ser la sabiduría que tú le entregues a los demás. Y qué bueno que el día de hoy en este grupo hay muchos jóvenes que pueden aprovechar, entender su sabiduría para sanar y en algún momento ya regalar también esas plumas. ¿Sabían ustedes que una pluma representa respeto, honor, respeto, honor, riqueza energética y espiritual? Pero sobre todo, es un reconocimiento a esa persona por lo que ha hecho, ¿no? Bueno, unido a esto, para poder entender mejor, les comparto el siguiente relato, ¿sí? No colchin, clínica atentli, tiquilía tosichin, guantechmachtia. Mi honorable abuelito, ¿por qué al río le llamamos la honorable abuelita sabia y nos enseña para la vida? Estaban ahí a la orilla del río, el abuelito platicando con sus nietos, ¿sí? Y entonces la niña le pregunta esto. Oiga, abuelito, ¿por qué tú siempre nos dices? ¿Por qué usted siempre nos dice que el río es una abuela? Le dice, porque realmente es una abuela, mijita. Nos enseña. El río nos enseña muchas cosas. De hecho, el río nosotros le llamamos Acoatl. ¿Qué es Acoatl? La serpiente de agua. El río tiene vida, mijita. Ah, sí, sí. El río nos lleva a trabajar, a labrar nuestra vida. Ay, ¿cómo es, abuelito? A ver, dígame.
Chalchihuitlicue nos enseña la adaptabilidad, poder adaptarnos, la forma de una tacita, la forma del río, de la lluvia, del mar. Y eso nosotros somos una serpiente de agua. ¿Eh? Y entonces le dice, sí, abuelito, pero ¿cómo le puedo yo hablar a la serpiente de agua? Le dice, ¿quieres hablar tú con tu serpiente de agua? Sí, abuelito. Le dice, mira, cierra tus ojitos, inhala, mantén ahí el oxígeno, el aire, hasta el grado, hasta el nivel que ya no aguantes tu respiración, que quieras inhalar más oxígeno, sueltas el aire. Ahora, inhala nuevamente y escucha cómo vibra tu oído conectado con tu corazón, con tu estómago, con tu columna, con todos tus órganos. Y le hace. Ahí está la serpiente de agua. Le dice, entonces ese es mi cuerpo. Pues sí, al igual que el río, al igual que el río, mijita, siempre está avanzando. Va, avanza, camina este río. ¿Y sabes dónde llega? No lo sé, abuelito. Al mar. Cuando camina para llegar al mar, ¿sabes qué pasa? ¿No? Este río, manantial de agua, pasa por lugares elevados, muy accidentados, pero siempre está avanzando. Entonces, tú, yo, nosotros, todos, debemos de aprender del río, sí, porque es nuestra vida, ¿sí? Hermanitos, nosotros somos ese río, ¿sí? Somos ese río. Nosotros somos ese río, esa serpiente de agua. ¿Por qué? Porque vas avanzando. En el camino encuentras obstáculos. Pero si tú dices, es que el obstáculo es más grande que yo, pues sé como el agua, bordealo. Busca, busca tu cauce. Porque si te detienes, te amargas. Hemos encontrado personas súper amargadas que hasta lo bueno le ven el lado malo. ¿Ya dónde vamos? Hacia el gran océano como este Quetzalcóatl. Hacia allá vamos. El río no dice, yo soy más río que tú, le dice otro río. No, yo soy un río. Acepto mi naturaleza, que soy un río, y cumplo con mi responsabilidad de ser río, ¿no? ¿A qué me refiero? A que yo como persona, en esta vida que estoy viviendo, híjole, es que me despidieron del trabajo. No, es que tengo una ruptura amorosa, ¿no? Con mi pareja, con mi esposa, ¿no? ¿Qué te dice el río? Busca siempre la salida. Hay siempre salidas, hay siempre oportunidades. Sé como la serpiente, cambia de piel. ¿Para qué? Para crecer intelectualmente, espiritualmente, energéticamente. Y se queda la niña y el niño diciendo, con razón usted siempre nos dice, Ashkan Wanikan.
Shinemi ashkan wanika. Sí, vive el aquí y el ahora. Así como este río, ahorita yo me lavo la cara, se lleva este agua, ya no regresa. Así es nuestra vida, ya no regresa. Ni un segundo, ni un minuto, ni un día no regresa, hijito. Y dice la niña y el niño. Entonces, Coatl, ¿qué sería? Coa. ¿Qué es coa? Es un pequeño bastón para preparar la tierra, para labrar la tierra, prepararlo, para que pueda sembrarse y dé buenos frutos. Pero, coa, nosotros vamos a buscar las herramientas para forjar este cuerpo, protegerlo. La palabra coa se conforma de dos vocablos, coa y atl. Coa y atl. Solo que al momento de aglutinarlo, la palabra, se borra una letra A. ¿Por qué? Porque en el idioma náhuatl no hay diptongos. No hay diptongos. O sea, no podemos escribir las dos. No podemos decir coatl, coatl. Entonces, coa, agua. ¿Sí? Entonces, coatl quiere decir la herramienta para labrar el agua. Y la herramienta para labrar el agua es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. ¿Sí? De eso se conforma Coatl. Y nosotros somos Acoatl, la serpiente de agua. ¿Sí? ¿Qué es Acoatl? A labrar la serpiente de agua, que es nuestro cuerpo sagrado. Ayer hablábamos de cómo protegerlo, de cómo empoderarlo. Ahora, ¿cómo vamos a labrar, a prepararlo? ¿Y para qué lo vamos a preparar este acoa? Pues para que entienda y aprenda la dinámica de la vida. ¿Sí? Aquí está, miren el tonal. Vean este personaje. ¿Qué es? ¿Un guajolote? ¿Un águila? ¿O un tecolote? Es un guajolote Polut, o xolotl. ¿Qué hace el guajolotito para impresionar a la guajolota? Se esponja y esta le hace. ¿Qué hace un guajolote para impresionar, pero para intimidar al otro guajolote? Se esponja y le hace con sus alitas, ¿no? Entonces, aquí nos muestra, dice, vean, en una mano tiene un atadito de ocote, pero es mano humana. Es guajolote, pero sus manos son humanos. Tiene tiene un mensaje así. ¿Con qué creamos? Con las manos. Entonces nos dice, crea una conexión, crea y transforma tu vida, transforma tu guajolote, transforma el guajolote que llevas dentro de ti. ¿Y cómo? Pues a través de ceremonias a los cuatro rumbos, a los cuatro jades. Que todo eso sea un autorreconocimiento, un espejo. Si yo ya me reconocí, esto que tengo es medicina para los demás y para mí. ¿Sí? Chalchihuitlicue, pues el agua de los ríos, de los lagos. Es vida y muerte también Chalchihuitlicue. ¿Sí? Chalchihuitlicue, la de la falda de jade. Lo que podemos aprender, lo que podemos aprender de ella.
¿sí? ¿Qué podemos aprender de Chalchihuitlicue? La adaptabilidad, ¿sí? Debemos de adaptarnos. Si el día de hoy yo no tengo cómo, cómo ser más inteligente, pues busco libros, ¿sí? Hoy no es un pretexto. Hay libros digitales y hay libros gratis. Hay un grupo al que pertenecemos y varios de los hermanitos ahí están. Comparten unos libros de todo tipo. Para que yo me pueda adaptar, necesito alimentar también la matiliste, la sabiduría, para poder entender Ixpetlanilistli, cuál es la dinámica de la vida, para poder transformarme, aplicar la fuerza de voluntad. Hermanito, a veces a las 4 de la mañana, mi cuerpo dice, ya, oh, duerme. No, señor. Recuerda que dijiste a las 4 de la mañana a leer y a preparar todos los materiales para que los hermanitos en la mañana se pongan a leer, a reflexionar, porque tu misión es que cambien su perspectiva de vida. Y esto es parte del curso. Por eso es que les mando los videitos, las frases, el audio. No porque me sobre tiempo y quiera que ustedes escuchen, no. La intención es influir en ustedes para reflexionar la direccionalidad de nuestra vida, hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Había un hermanito me decía, ¿qué ganas con estar haciendo todo eso? Digo, ¿cómo? ¿Qué gano? La satisfacción de cumplir con lo que me corresponde. Pero tú crees que los demás sí lo van a aplicar. Yo ya lo di, que si no lo aplica, ya no queda en mí, mi hermano. Aquí hay dos, el temachtiani y el momachtiani, el maestro y el aprendiz. Sí, yo pongo a tu disposición este material. La decisión de que lo utilices para ti, para tu cambio, tu transformación de pensamiento, depende de ti, mi hermanito. Yo no te voy a obligar, pero sí te puedo compartir lo poco que sé. Disciplina. La serpiente y, y los ríos, los lagos, representan la disciplina. La serpiente, a pesar de que no tiene brazos, no tiene piernas, puede correr, puede moverse, tiene movilidad. Honestidad. La honestidad es la transparencia. El agua es transparente. Así debemos de ser nosotros. ¿Sí? Saber pedir y saber dar. Eso es importantísimo. Cuando tú sabes pedir, con mucho respeto, te pido ayuda en esto que no le entiendo. Pero también debes de saber ser correspondido con lo demás. Y así es Chalchihuitlicue, y así es la serpiente. La serpiente año con año cambia de piel, muda de piel, que es el ejercicio que hicimos, ¿se acuerdan? En la trecena de Secoa, de que esta playera me gusta mucho, pues vámonos, lo quemamos, porque lo que estoy haciendo es cambiar aquello que tanto amo, ¿sí? Por ejemplo, puedo hablarles de mi persona, les puedo hablar de aquí 3 años, el refresco, el tezcatlicoca. Tomábamos 3 a 4 al día, al día.
Fuimos reduciendo hasta el grado de que ahora sí con un vasito, nomás decimos para ir alejándonos de todo eso. ¿Se puede? Sí se puede. ¿No? Entonces, esa es la honestidad, pues, sobre todo contigo mismo, pero también decirte, hoy quiero descansar. Bueno, descánsale, pero solo hoy, al rato, mañana hay que hacerlo. Disfrutar el tiempo y espacio, hermanitos, es básico. El río va disfrutando ese espacio, ese tiempo, porque sabe que no va a regresar. Y así debemos de aprender de la falda de jade, de los ríos, de los lagos. Luego decimos, mañana lo hago. Ahorita tengo sueño, mejor. Mañana lo hago. No, hazlo hoy. Mañana tienes otra oportunidad de hacerlo. Ser medicina, hermanitos. Hay muchas formas de ser medicina. Con la palabra, con nuestras acciones, con nuestros saludos. En nuestro grupo, tengo contaditos los que saludan. Los demás, no con esto les digo, es que tienen forzosamente que saludar. No, y no tan solo a mí, saluden a los demás. Lo poco, lo mucho que yo les comparto, compartan con los demás. Yo sé que al principio van a decir, ¿y esto qué? No entiendo, pero poco a poco irán aprendiendo. Y eso es ser chalchihuitlico, es ser medicina, ser el río. El río va caminando. Va a haber gente que lo aproveche, toman agua agarran para sembrar sus verduritas. Pero habrá gente que también ni me interesa. Lo mismo en nuestra vida. Habrá gente que, con lo que sabemos o con lo que hacemos, con lo que trabajamos, pues les será de gran utilidad. Pero también habrá gente, está loco este, ¿sí? Mensaje sagrado armonioso. Hermanitos, tarea. Necesito un mensaje de ustedes. La hermanita Feria ha compartido, la hermanita Ana ha estado compartiendo sus textos cuando los escribe. Eso es el mensaje sagrado. ¿Eh? Eso es el principio, porque tenemos que aprender a escribir esto, a Moshli. ¿Y de dónde lo voy a sacar, maestro? Si yo no soy tlacuilo, no soy escritor de códices. No todos los días les mando lo de las trecenas, hasta les pongo una línea y otra línea y queda en medio el tonal. ¿Por qué no le empiezas a dibujar eso? A pintarlo, a colorearlo. ¿Por qué no lo haces? Al momento de que estás coloreándolo, tienes otra perspectiva. ¿Sí, hermanitos? Entonces, el día de hoy nos pongamos a labrar esta mente, al cuerpo, al espíritu, primero para nosotros, después para los demás. ¿Sí? Entendamos que depende de nosotros, nuestra transformación. Hipnoticemos a la gente con nuestra palabra, con nuestro actuar, con nuestra sonrisa, con nuestra buena actitud hacia esta vida, que la vida es única. Una frase dice, no te volverás a bañar con el mismo agua, aun aunque sea el mismo río. Entonces, hoy, ¿qué podemos aprovechar de este día? ¿De cuántos minutos nos quedan antes de dormir? Agradezcanle su cuerpo, su mente, sus ojos, sus pies, todo, porque estamos completitos, ¿sí? Y por todos
sueños, por todos los objetivos que tenemos. Y no olvidemos nuestra grandeza. Pongámonos a nahualear, pongámonos a calmar ese guajolote que tenemos, que nos damos la gran importancia. Seamos humildes con nuestro actuar, con nuestro decir, con nuestro hacer, siempre intentando ser empáticos, pero también poniendo límites, porque si nosotros no ponemos límites, todos van a querer aprovecharnos, aprovecharse de nuestra bondad. ¿Sí, hermanitos? Entonces, mañana yo espero su palabra florida en el grupo. Sí, somos cerca de 31 los que estamos en el grupo, en la lista, pero tenemos que empezar a trabajar de esa manera. Yo me daré la tarea, yo me daré a la tarea de leerlos, de trabajarlos para que en un momento dado, aquí están sus trabajos y los vayamos mejorando. Y esto es parte del camino de los abuelos del círculo, que son cuatro cosas que no se nos olvidan. Ensoñación, palabra florida, medicina y geometría sagrada. Sí, son los pilares del nahualismo. Y hoy les pido que cada uno de nosotros demos un masaje a nuestro yolisco, a esta parte. Bajamos, desde aquí donde están nuestros huesitos, bajamos, sacamos un poquito y lo oprimimos en nuestro ombliguito. Y otra vez, muchos ya lo saben, la sanación de yolisco, la sanación del rostro del corazón. ¿Qué intención tiene? Que saquemos ese hilito de nuestro ombliguito, lo liberemos, limpiemos, labremos esta serpiente que tenemos. ¿Sí? No sé si hubiera alguna pregunta y si no, de mi parte sería todo para que nos vayamos a trabajar sobre labrar esta serpiente. Sí, hermanita Noemí, la escuchamos. Buenas noches a todos. Una pregunta, Sebastián. Ujú. La palabra Florida que tenemos que compartir es con base a lo que usted nos comparte y es una reflexión o algo que nosotros queramos compartir. Y mi otra segunda, pregunta encaminada a esto es, ¿lo tenemos que hacer también en náhuatl o puede ser en español? Porque todavía todavía no logro como poder escribir el náhuatl. Ni siquiera leer, pero lo estoy intentando. Ujú. Ujú. Bien, la palabra Florida es sobre la reflexión hasta este día, hasta este momento, hasta este segundo, cómo usted ha estado viviendo su vida personal, su vida laboral, su vida espiritual, en cualquiera de estos ámbitos, en su vida emocional, que quisiera externarlo, ¿sí? Porque externarlo, sacarlo, es una forma de labrar, de trabajar, de forjar nuestra mente y nuestro corazón. Con respecto al idioma, puede ser en náhuatl o retomar algunas palabras, algunas frases. Mm, todos los días yo les comparto frases, textos. Pueden decir, este texto me identifica y quiero ocuparlo para mí. Adelante. O dicen, no, es que yo lo quiero escribir en español, de lo que realmente es para mí. Adelante. ¿Sí? Y pues la otra tarea es saludar, compartir todo lo que tenemos. ¿Cómo? Como seres sagrados. Una persona que se identifica como un ser sagrado siempre está dispuesto a compartir lo mucho o lo poco que tiene para que los demás también puedan autorrealizarse. Sí, hermanita, espero haberle contestado su pregunta.
Sí, gracias, Sebastián. Gracias a todos por escuchar. Qué mano, Ignitzi. Y este cuentito, pues que les compartía, ojalá lo puedan ustedes trabajar, escribirlo, modificándole lo que ustedes saben. Al llegar a los 52 empezamos a volar hacia el gran mar. ¿Y cuál es ese mar? Es el Mictlampa, regresar a la gran fuente. Lo mismo hacen los ríos, siempre van buscando a desembocar al mar, porque es a la gran fuente. ¿Sí? Hermanitos, tengamos una hermosa ensoñación. Estamos al pendiente y nos vemos mañana. Timoitas que mostla. Macuali y Yaguali. Muchas Antes, sí, gracias. hermanito, antes de que se vayan, necesito su atecocoli. Mañana todos debemos de tener nuestro atecocoli, nuestro caracol. Mañana. Yo no tengo Tecocoli. Bueno, ¿sí? De que Sebastiani, irlo consiguiendo. Ujú. pregunta, a mí me acaban de regalar mi atecocoli apenas en mi cumpleaños el domingo, pero aún no está perforado para hacerlo sonar. Bueno, la intención, hay que perforarlo. La intención es hacer el llamado con el atecocoli. Escuchar, recuerden que la tecocoli, ¿dónde se forma? En el mar. Y es producto del mar. Es un cascarón de un ser vivo. Entonces, el atecocoli tiene relación con el tonali que vamos a ver mañana. Dicen los hermanitas que yo no tengo atecocoli. Hay que conseguirlo para poder trabajarlo. Tiene una resonancia muy hermosa el atecocoli. ¿Eh? Y mañana daremos algunos tips para poder sanarnos a nosotros mismos con nuestro caracol y sanar a los demás, ¿sí? Incluso tuvimos un curso sobre eso, sanación y limpieza energética con Atecocoli y Popochco, ¿de acuerdo? Hay que irlo consiguiendo, hermanitos. ¿Ema? Gracias, Camatis. Socamati, timoitas que mosla, matimo se ubica. Matimos Huica. ¿Qué Matimos mano, Huica, Gnitzi? Matimo se ubica. Timoitas, ¿Qué que qué? La suma La socamati en buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos, hermanitos. Buenas noches.